Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Trilce en la Luis Ángel, aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Vamos a presenciar el ocaso de fondo con estos dos magníficos poetas. Les recuerdo que atrás tenemos una mesa de café, bebidas calientes, aromática, por si quieren tomar en algún momento, pueden hacerlo. Un agradecimiento especial, pues, por supuesto, a la Biblioteca Luis Ángel Arango por prestarnos este espacio, a Lucy López, a todo su equipo, para que esté disponible para poesía. Obviamente a nuestro equipo técnico y al Ministerio de las Culturas, porque Trilce en la Luis Ángel es un proyecto de Fundación Trilce apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Gracias a eso tenemos esta antología Trilce en la Luis Ángel 2024, que es un regalo de nosotros para ustedes, que pueden tener totalmente gratis, donde están los 32 poetas que leyeron, leen y leerán en nuestro espacio durante este año. ¿Listo? Estamos en este momento ya casi como terminando un ciclo que iniciamos en julio y que nos trajo un recital en julio, otro en agosto. En septiembre 7 recitales seguidos, tuvimos recital jueves, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, y este ciclo y esta semana la cerramos con el recital de hoy. Hemos tenido autores fabulosos y pues obvio, hoy no puede ser la excepción. Pero este ciclo termina el jueves 3 de octubre, es decir, en 2 semanas, con la presentación de Linda Luz Barbosa y Federico Díaz Granados. Pero bueno, ¿y a quién tenemos hoy? Por supuesto, nada más y nada menos que a Eugenia Sánchez Nieto, más conocida como Yuyina, querida poeta, muy conocida por los lectores de poesía colombiana y bueno, con una gran trayectoria. Y también tenemos a Daniel Montoya, un poeta con una trayectoria súper impresionante, ha hecho un montón de libros con diferentes miradas, la gran mayoría de ellos premiados internacionalmente. Entonces vamos a tener aquí dos voces muy diversas que creo que nos pueden crear nos pueden formar una amalgama muy chévere de registros poéticos. Entonces, pues les cuento de Yujin para entrar en materia, que ella nació en Bogotá. Es poeta, tiene título de filósofa de la Universidad Nacional, posgrado en Planeación y Administración de Desarrollo Regional, Universidad de los Andes, ha obtenido diversos premios nacionales y reconocimientos internacionales. Entre ellos, pues ha estado nominada al Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Chile 2001. Y bueno, les voy a leer algunos de los títulos que Yujin ha publicado. Los gestos escogidos, Singular voluntad, Lo inasible, Las formas del vacío, Los rostros perdidos. Bueno, algunos de sus poemas han sido traducidos al chino, griego, italiano, inglés y francés. Y actualmente Yujin lleva 2 blogs dedicados a la poesía y cuento colombiano. Y de Daniel Montoya, poeta, docente, narrador, es profesor de tiempo completo en la Universidad de Ibagué. Ganó ¿cómo diría eso? No sé decir 61, un número cardinal. 61, 61 versión. 61 premio. Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, España, 2021. También ganó el Premio de Poesía Juan Lozano y Lozano Ibagué 2000 y ganador del 9º Premio de Poesía Gran Joven Granada en España. Algunos de sus títulos publicados: El libro de los errores, 2018, Políptico del aire, también 2018, Manual de paternidad, 2019, Los apuntes de Humboldt, 2021. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por sacar un tiempo de esta tarde de martes para presenciar el ocaso en voz de los poetas, a quienes se conectan y nos ven a través de la página de Facebook de Fundación Trilce y a quienes ven la retransmisión. Entonces, bienvenidos y démosle una cálida bienvenida a nuestros poetas. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias
Alejandro por esta invitación, Alejandro Cortés, que también es poeta. Muy amables a cada uno de ustedes por estar hoy aquí presentes, pues seguramente con todas las dificultades del transporte, etcétera. Gracias, Daniel, por esta compañía para esta lectura. Y bueno, inicio esta lectura leyendo algunos poemas de este libro, Los gestos escogidos. Entonces les quiero contar que generalmente no leo mucho, pero me pidieron que leyera 8 minutos. Para mí es un montón de tiempo, pero voy a leer entonces los 8 minutos primero y después en una segunda parte 4 minutos. Espero que no se desesperen. Sí, porque, bueno, no escogí nada particular para leer acá. A veces uno se pone a escoger, pero yo ya quiero como un poco jugar al azar. Aquí ya tenía marcados de hace tiempo en este cuaderno. Vamos a ver si los leo o qué, pero no los escogí particularmente. Entonces leo Los gestos escogidos, que es el que da título a este libro. Me perdí en un laberinto de caminos, vías con trenes descarrilados, ríos desbocados. Vagué por calles insospechadas, buscando la palabra perdida. Visité lugares donde miles de hombres permanecían encerrados día y noche, todos alejados de la palabra. Rufianes de mirada maleva buscaban la navaja, el puñal, la botella para protegerse. Nada estaba escrito. En la noche eran abusados o perdían la vida. Unos pocos buscaban la palabra, se ensimismaban y escribían versos inolvidables. Merodeé campos inmensos iluminados por el sol, comunidades de sombrero dedicadas a la tierra. Cuánto sudor y canto, diente de león, albahaca, toronjil. Eran parcos de palabra, pero dispuestos al licor. Pensé, allí encontraré la palabra perdida. Recorrí asombrosas ciudades donde ríos atravesaban poblaciones, puentes infinitos, caminos empedrados, construcciones admirables observadas por ciudadanos del mundo. El lenguaje común era la seña y el gesto. Divagué por fábricas inmensas pobladas de un personal absorto, dedicado a la urgencia de producir. Nadie hablaba. Me interné por diversas calles, toqué puertas desconocidas, buscando un rostro amigo. El cielo se oscureció, una lluvia suave permeó mi cuerpo. Entré en un sueño profundo. Allí decenas de palabras jugaban con mi pensamiento, me incitaban con interrogantes, me retaban. No se dejaban aferrar, eran juguetonas, se ingeniaban en la diversidad. La palabra, el sello más humano. Hombres contorsionistas. La comparsa alegre frente a la multitud exaltada. Días luminosos, sonidos intensos, mujeres deseables, hombres contorsionistas, las banderas sacudidas por el viento, el tiempo feroz hacia una pausa. Hombres entregados iban más allá del límite, coros entusiastas hacían vibrar las calles. Mujeres en urnas de cristal gesticulaban alegres, saltimbanquis sin miedo a caer, un abismo de olores, sonidos, colores, la fuerza interpretativa.
el desdén cubierto de tierra, el tiempo sin presentimientos oscuros, armónica lenta, guitarras experimentales nos elevaban. Vertiginosos, olvidados de sí, nos adentrábamos. Pájaros de alas rojas se sacudían bajo un sol abrasador. Sin miedo nos dejábamos ir sobre nuestra ciudad de frío placentero, sin imprecaciones ni solicitudes, solo el rito de la música y los coros desgonzados, luces inusitadas, destellos a la sombra, nosotros, los indecisos, sobre el puente verde, las rosas y la vela en el callejón de la comparsa, el tiempo feroz hacia una pausa. Hombres pálidos. Soy de una región caliente de Colombia. Desde muy joven me inicié en el oficio de la muerte. Pocos cercanos saben mi labor. Revólver, puñal, sierra. No me quejo, vivo bien, el crimen paga. Me inicié en mi región en una escuela donde enseñaban a perder el miedo, manejar motos, camionetas, ser rápidos, mentirosos, infalibles. Casi siempre los muertos eran jóvenes llenos de entusiasmo. Alguna vez fui yo, el puñal era mi preferido. Barrenaba lo que encontraba en cualquier punto del cuerpo. Estudié anatomía para ser más certero. Suena insólito, pero sí, ya sabía los puntos precisos de punzar y no fallar. Después de los años, descubrí que un revólver me dejaba limpio de sangre y podía huir sin huellas en mi traje. He asesinado muchos, continúo en esto. La muerte me pisa los talones. A veces en la noche, semblantes diversos me visitan con gestos amenazantes. Una fila interminable de hombres pálidos caminan a orillas de un abismo. Pájaros de la noche picotean sus cabezas. Por un río de aguas caudalosas viajan hombres sin rostro, buscando su lugar perdido. Son tantos que las gentes prenden velas para espantar el miedo. Bueno, como estamos en Bogotá, quiero dedicar este poema que está a la memoria de Jorge Eliezer Gaitán y a propósito hoy de una movilización que no sé qué tal estuvo, pero otro asesinado, Jorge Eliezer Gaitán. Sucedió en abril. Mi hermano me lo dijo, después lo leí. Tranvías incendiados, cientos de personas corriendo de un lado a otro, gritando, llorando, mataron a Gaitán, el líder del pueblo. Asesinos a sueldo lo esperaban camuflados. 3 balas a quemarropa por la espalda y en la cabeza lo derribaron. Su rostro atónito, su cuerpo leve cayó sobre la acera. El piso se movió, las paredes ondulaban y sudaban. Figuras distorsionadas se desprendían del techo. Nadie pensaba. El hecho brutal punzaba los cuerpos presentes. Todos gritaban a la vez. Cientos de ojos observaban cómo hombres de blanco tomaban el cuerpo y lo encajaban en un carro negro. La muerte empuñando la guadaña. En las calles, una turba enardecida golpeaba al asesino.
arrastrado por calles con varias corbatas sujetas a su cuello, con sus ojos mirando al cielo, su cuerpo liviano, con un rictus de dolor, desnudo, ya sin voz para implorar. A lo lejos, en casa de gobierno, rostros sobresaltados, simulando sorpresa. Hombres de negro bebían, sonreían, danzaban, asustados por lo que vendría. Todo finamente calculado. Respiraban profundo, ordenaban proteger la casa de gobierno. Armados hasta los dientes, apertrechados, protegían el botín. Los tanques respondieron. 300 personas desarmadas fueron masacradas. Desde ventanas y terrazas, hombres encubiertos agotaban sus balas en transeúntes atónitos. Incendios, muertos, saqueos, una noche larga, iluminada por quemas. Vendrían años de criminales a sueldo, cercenando manos, cabezas, troncos, hileras de muertos en calles, ciudades, campos, veredas. La tierra se vestía de rojo, el miedo desde un portón de rodillas, la torre fulminada. Mi hermano me lo dijo, después lo leí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eugene. Ahora vamos a escuchar a Daniel Montoya. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Muchas gracias a ustedes por su grata compañía. Voy a empezar en esta primera ronda leyendo unos poemas del poemario El Libro de los Errores. Los manuscritos del disco muerto. En la antigüedad, que no hace mucho, valiosos manuscritos eran hallados en cuevas, monasterios debajo de las piedras, un sótano quizá, un baúl, un cementerio o empotrados en ruinosos castillos. En el futuro, por el contrario, hallarán textos reveladores en viejos discos duros, de computadoras guardadas o escondidas en alguna chatarrería. ¿Alguien chocará en la oscuridad con una USB olvidada en un trasteo? Un movimiento involuntario de la mano llevará a un navegante virtual a una isla del tesoro, un extraño drive, un blog, una página web refundida en las arenas del ciberespacio. Los medios publicarán la gran noticia. Descubren archivo de Word de hace 3.500 años. Quizá aparecerán algunas disciplinas de estudio, formadores de exploradores e intelectuales que durante años subirán a las nubes informáticas, rastreando antiquísimos archivos de Word o PDF. Con las mismas ansias de los perseguidores de momias, mapas y ciudades perdidas. ¿Qué hallarán estos sabuesos online? ¿Qué poema alumbrará las paredes del futuro? ¿Qué poema será el nuevo Enuma Elish, la moderna versión de la epopeya de Gilgamesh, el Rig Veda o el preciso Hammurabi? ¿Qué misterioso versículo de reggaetón guiará a las generaciones sobrevivientes, a esas generaciones ávidas de la sabiduría de sus ancestros del siglo XXI? ¿Qué título literario representará las búsquedas estéticas de nuestro mundo? Quizá Hágase rico en 20 pasos, o Cómo llegar al éxito. Tal vez las 12 leyes irrefutables del liderazgo. ¿En manos de qué páginas quedarán nuestros herederos en esos días? Se preguntarán cómo pudimos todos ser el número 1. Imaginarán y teorizarán nuestros ritos, qué nivel de vida dirán, la cumbre de la civilización humana, todos líderes, todos ricos, todos exitosos y todos el número 1. Y de repente,
Alguien, uno de esos seres oscuros y fatalistas de cada época, preguntará, ¿quién entonces cocinaba en el siglo XXI? Y las respuestas y reproches no se harán esperar, pues los cocineros exitosos. Pero ¿quién entonces limpiaba los baños? Pues los limpiadores millonarios. Pero ¿quién barría las calles? ¿Quién manejaba las máquinas? ¿Quién atendía las tiendas y las cafeterías? ¿Quién cargaba los bultos? Pues los líderes. En ese tiempo, quien guarde una réplica de nuestros archivos creerá que nos honra. Quien mate a un hermano por defender el valor de los textos del siglo XXI creerá haber inaugurado una hazaña heroica. En ese tiempo, cuando se comuniquen telepáticamente y toda información la guarden en el infinito espacio de sus memorias genéticas, quien descifre nuestros escritos y los lea, creerá que hicimos poesía. El último deseo. Este poema surgió preguntándome en un momento de qué manera no me gustaría morir, ¿no? ¿Cuál sería la muerte más horrible? Y dije, no, quemado, no, ahogado, no. Pero en últimas me di cuenta que quizá la muerte más horrible era una muerte estúpida, ¿no? Poeta se ahoga con su propia saliva leyendo en un recital. Dije, no, eso no puede ser, ¿no? Y a partir de ahí entonces surge este poema, ¿no? Pensando en cómo no me gustaría morir. El último deseo, me da miedo una muerte inútil, torpe o liviana. Me da miedo, morir repentinamente al pronunciar la palabra casa. Me da miedo que la autopsia revele que fue de tanto mirar hacia arriba y esperar. Me da miedo morir por un rayo de luz atravesado en el edén de la garganta, o morir de espera en una sala, o de silencio un lunes. Me da miedo morir de amarillo, morir desorientado en el centro de mi cama. Me avergüenza una muerte sin trabajo ni esfuerzo, una muerte que no abra la mano ni herede flores. Ojalá mi muerte sea literaria y libere a un país de un presidente. Ojalá un niño moribundo beba mi sangre en una tierra baldía. Ojalá mis riñones y mis córneas hallen un cuerpo más sólido, un cuerpo que sí resuelva los gritos que ahogué en los pulmones. Señoras y señores, este es mi último deseo, que mi muerte sirva para lo que no hice con mi vida. Y Día Productivo, que es un poema que siempre suelo dedicar a mi esposa aquí presente. Con este poema hacemos mercado. Díganme ustedes si no es posible, ¿no? Con este poema hacemos mercado. Con este otro saldamos la pensión escolar, la risa diaria y el recibo de las musas que me cortaron hace tiempo. Las cuotas atrasadas del purgatorio las dejamos para el otro mes. Con este poema, míralo, te compras un vestido marca Beatriz. Los Elsa y los Laura también bajan de precio los lunes. Con este poema recuperas fácil mi pierna derecha y tu medio riñón de la casa de empeño antes de que suban los intereses. Qué brillante, lo dejamos para los libros de Humboldt. Los poemas que te di el mes pasado alcanzaron para todo, menos para los libros de poesía. Con este poema oficializamos el seguro contra los molinos de viento, el seguro de vuelo onírico en ballena, el permiso para portar máscara y otro para derrumbarnos a gritos en cualquier instante y lugar. Si por alguna extraña razón de la economía y el mercado te sobra algún poema, guárdalo para la próxima semana. No me queda una sílaba más.
Yo creo que con eso ya van los 8 minutos, ¿cierto? Bueno, sí, no aguanta una sílaba más. En 15 días vuelves. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Sí. Eugene. Aquí me preguntaba muchas cosas mientras los escuchaba. Primero, Eugene, ese testimonio sobre la ciudad antigua, sobre el Bogotazo, bueno, algo que su hermano le contó y que después leyó, y bueno, todas estas cosas que veíamos de épocas históricas de Colombia. Y no solo de épocas históricas, sino los personajes en distintos contextos, ¿no? Como los hombres pálidos, ¿no? Eso de que a mí me causó escalofrío que un asesino empiece a estudiar anatomía para ser más certero. ¡Wow! Bueno, y con Daniel me puse a preguntar, claro, nosotros podremos ser la prehistoria de alguien, ¿no? Podremos ser la prehistoria de alguien y todo lo que hagamos como es prehistoria y tiene ese velo mítico del pasado, es poesía, es poesía. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Quería que empezáramos a conversar sobre esa responsabilidad que no sé qué tan entonces sientan ustedes que debe tener el poeta con su tiempo, con la época, porque el tiempo y la época los veo muy marcados en los poemas de ustedes, obviamente con enfoques muy distintos, pero sí hay un interés de salvar un tiempo, un suceso o una hipótesis de un suceso, en fin, ¿qué papel juega el tiempo no en su producción poética, pero sí, digámoslo, en su forma de estar poética, en su pensamiento poético? Bueno, pues, bueno, yo creo que de alguna manera uno es el producto de una época. Obviamente que todos pensamos y sentimos distinto. A mí me ha tocado en el sentido de que me toca toda esta tragedia que nos ha tocado vivir. Entonces eso me ha incitado desde hace muchos años a escribir. La verdad me cuesta mucho trabajo apartarme como de esta realidad que nos toca vivir, particularmente en mi caso, esta ciudad, este país, este mundo de esta época, y un poco mi escritura obedece a esta realidad. Me toca, ¿sí? Yo no podría escribir sobre árboles, pájaros, aunque ahí aparezcan en mi escritura, pero no podría porque aparece un indigente por allá mirando y pidiendo limosna, y eso a mí me afecta. Entonces todo lo que yo he escrito de alguna manera trato de que no, pero siempre está allí presente. Sí, también. Igual a Eugenia, desde pequeño, ¿no? Siempre está el recuerdo de la guerra. Y en ese sentido, pienso que en el arte no es un deber, que tenga una función social, pero quizás sí es una responsabilidad ética, y eso lo cambia todo. Raúl Zurita dice una cosa que me parece a mí muy hermosa. Dice, hagamos la siguiente hipótesis, ¿no? Llegan los ovnis a la Tierra y por alguna razón se llevan solamente los libros de poesía, ¿sí? Y comienzan a leer toda la historia humana a través de los libros de poesía, y digamos que escojan solamente los libros de poesía contemporáneos, ¿no? Y comiencen a leer poesía sobre la infancia, poesía de amor, poesía sobre la nostalgia, ¿no? Sobre lo que yo siento. Me imagino que se quedarán pensando, dice Zurita, pero esta gente es extraña, ¿no? ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están las sociedades? ¿Dónde están los muertos? ¿Sí? ¿Dónde están los asesinados? ¿Dónde están los gobiernos, los políticos? Todo ese sistema, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Por qué no aparecen ahí? Entonces, yo trato en lo que escribo de alguna manera que lleve como esa impresión también social,
por lo menos en el libro de los errores, que tiene una búsqueda distinta a los apuntes de Humboldt, allí es sobre la risa, ¿no? Es sobre el humor, como una forma también de salvación, ¿no? La mayoría de las civilizaciones han buscado en el humor la salvación, ¿no? Porque hay estamentos muy serios, ¿no? El Estado es muy serio, rígido, formal, la iglesia es seria, la familia es seria, ¿sí? Y dentro de esa seriedad tan tremenda, la risa salvó, ¿no? Y de ahí el arte, de ahí la pintura, de ahí el teatro medieval, ¿sí? Que es la sátira, que es el humor, la ironía, la burla, eso salva, ¿sí? Entonces lo que pasa en el libro de los errores es eso, ¿no? Es burlarme del lenguaje, de la poesía, de nuestro tiempo, como una forma también de querer uno respirar, ¿no? Porque si no, no se podría sobrevivir, ¿no? Es muy difícil. Por supuesto. Y el humor también nos permite un espacio de reflexión, ¿no? Y no sé, como que el latino o el colombiano es muy dado a eso, a reír y reírse. reflexionar al tiempo. El humor político, por ejemplo, que yo creo que ha tenido como un gran desarrollo desde los 90 para acá, desde Sociedad, Garzón y todo esto, nos permitía eso, ¿no? Reflexionar, mirarnos y reírnos, pero no porque fuera gracioso, sino porque nos dolía y porque decíamos, sí, es Claro, cierto, claro. y nos reíamos y no sabíamos de qué, pero nos daba risa, esa risa un poco macabra de, Estamos vivos de milagro. mira eso, no es gracioso, pero nos da risa. Sí, claro. Sí, sí. Cosas que estamos viendo, por ejemplo, en lo que tú planteaste en este verso del hombre pálido que estudia anatomía para ser más certero. Ahora que ustedes mencionaban como lo de la responsabilidad del tiempo, y me parece muy interesante esto de que la escritura sí tenga un estilo particular, el de cada uno, pero que haya una responsabilidad ética de dejar una impronta del momento, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer decía que el poeta no cuenta lo que se ha vivido, sino lo que se ha sentido vivir en determinado tiempo. ¿Mm? O sea, para saber lo que, lo que ha sucedido, pues están otros libros, ¿no? La historia, en fin, incluso la narrativa, pero lo que se ha sentido vivir ese tiempo, eso le corresponde a la poesía. Y miren, no sé, aquí yo veía dos tonos distintos, pero no había encontrado esa coincidencia entre ustedes dos de esa impronta social, obviamente con tonalidades diferentes. Quiero saber, aquí tenemos ya nuestra participación, tenemos una pregunta, un público muy activo, ya te van a pasar el micrófono. Aquí el señor Freddy, por favor. También vayan pensando alguna pregunta para nuestros invitados. Yo creo que la poesía evidentemente cumple o puede cumplir un papel social, ¿sí? Pero el papel social, tal como yo lo veo, yo escribo, ¿no? Y el papel, no soy poeta, ¿no? Pero escribo. Y yo creo que el papel social también está en el tipo de escrito que brinda esperanza, ¿sí? Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la vida, en un mundo que está lleno de tristeza, ¿sí? También estamos dejando una impronta social. Entonces, no solamente la denuncia de lo que está ocurriendo, sino la forma como estamos afrontando el mundo, como estamos dando armas emocionales a la gente, a las personas que eventualmente nos leen, ¿no? Para que vean que el mundo no es la tristeza que muchas veces estamos viviendo. Entonces, hay que dar esperanza también, no solamente denunciar, no, los atropellos, no solamente denunciar las tristezas, no solamente denunciar la muerte, sino también cantarle a la vida. A veces en ese canto de denuncia, recuerdo dos poemas puntuales de María Mercedes Carranza, La Patria y Soacha. Nos deja una desazón de que amé esta patria, pero total resignación, como que no deja ninguna luz de esperanza. Y uno a veces después de leer ese poema se ríe o sonríe un poco, pero como de la ironía de que no se ve ninguna otra luz. No, pero de alguna manera lo que yo creo es que es nombrar lo feo para
no todo el mundo tiene conciencia de eso, para que no vuelva a suceder. Desde ese punto de vista hay un cierto optimismo y hay una cierta esperanza. Hay que nombrar lo feo también, hay que nombrar lo grave, hay que nombrar lo que nunca se dice. ¿Por qué hay que decir siempre, pues sí, la risa es algo muy importante, pero lo feo, lo oscuro, lo que no se dice, a mi manera de pensar, debe decirse. Claro. Y al Pues, momento de nombrarlo, con la intención de que no vuelva a suceder, es una forma de generar una esperanza. Claro, Si te estoy entendiendo bien. de alguna manera, yo sí creo. y una forma de memoria, ¿no? Porque lo que pasa con los tiempos también es que luego se dice eso no pasó, ¿no? Eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Incluso quisieron negar el holocausto, ¿no? No, eso nunca existió, pero ¿cuándo? Los falsos positivos los han querido negar, ¿no? Entonces, Por ejemplo, lo de Gaza hoy en día lo de Gaza, si no lo estuviéramos viendo nosotros por televisión, dirían que eso nunca sucedió. para el gobierno israelí eso no es grave y sigue sucediendo todos los días. Y para los europeos parece que no es grave, siguen dando la espalda. Y la gente, ya van más de 40.000 muertos, entonces uno dice, en el futuro Gaza no existió, Gaza no fue otro genocidio, otro holocausto. Es extraño que ellos que padecieron el holocausto estén haciendo con otro pueblo lo mismo. Exacto. Y claro, y lo que tú dices también es muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que también uno se agota, ¿sí? Yo también entiendo eso. Claro. Uno como humano se No, de agota acuerdo. Yo mantengo muy pendiente de las noticias, yo soy docente y precisamente trabajo con los estudiantes todo ese tipo de temas, pero pues ya llega un momento en que uno como ser humano no aguanta, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú dices es muy cierto, y una vez escuchaba un discurso de alguien que estaba hablando de escritura para niños, ¿no? Y decía, es que a los niños hay que darles esperanza, ¿no? El final puede ser feliz todavía, porque es una forma de darles a ellos una visión de un mundo, ¿no? Que todavía pueda respirar, ¿no? Entonces, y creo que los adultos también necesitamos eso. Por supuesto. A veces no la negamos nosotros mismos, pero por supuesto que se necesita. Y creo que la poesía, en cierta manera, ayuda a buscar una grieta entre esta densidad. Bueno, ¿alguien tiene algún La comentario? poesía y en general el arte, ¿no? Sí, el arte, Todo el arte, es verdad. ¿Alguien tiene otra apreciación, un comentario para nuestros poetas o nos vamos con una segunda ronda? Vamos entonces con una segunda ronda de poemas. Ahora empecemos con Daniel. Ok. De pronto estos tengan un poquito más de esperanza. No, los anteriores la tuvieron. por lo menos provocaron risa. Había para el mercado, ¿no? Provocaron risa. Pero la risa es una forma de esperanza. Estos poemas son de los apuntes de Humboldt. El objetivo del libro es tratar, o lo que hice fue como tratar de meterme en la cabeza de Humboldt, ¿no? Ver la vida como quizá él la pudo ver, ¿no? Pues un ejercicio humilde porque pues Humboldt era Humboldt, ¿no? Bien, la herencia del cosmos. Hay una hora en que la canción de los grillos hace brillar las estrellas, una hora en que la gallina se yergue como su antepasado dinosaurio. El fresno percibe las plumas húmedas del vencejo y lo deja posar en su rama seca. Hay una hora en que las estrellas escriben sus memorias en la arena, una hora en que el fruto que cae se convierte en una casa y las hormigas llevan sus huevos a la orilla del río. Hay una hora en que la araña desteje la trampa y fabrica un lecho de amor. Los pájaros sienten los lentos ríos de fuego que corren debajo de la tierra y el cielo entra en el cascarón que dejó la chicharra. Hay una hora en que las especies se anudan al hilo de la vida, una hora en que comprendo la herencia del cosmos, una hora en que no estorbo. Instrucciones para el aprendiz de botánico. Si crece en el fuego,
es un crisantemo. Si crece en el horizonte, es un hinojo. Si crece en las estrellas, es un cactus. Si crece en el viento, es una siempreviva. Si crece en la nieve, es un líquen. Dentro de tu oído ya crece una orquídea. No es mucho para conocer el mundo, es cierto, pero ¿a qué le puedes temer si a donde vayas habrá una flor esperándote siempre? Ese sí da esperanza. Y este último, la mosca jorobada. La mosca jorobada encontró la manera de poner a salvo sus huevos de las hormigas coloradas que todo lo devoran en la selva. Diseñó una estrategia peligrosa. Desde el aire persigue a las hormigas y en una maniobra rápida, exacta, inocula su huevo en el lomo de alguna hormiga distraída. Con las semanas, el desarrollo del huevo hace que a la hormiga no le lleguen los mensajes químicos de sus compañeras y se aleje de la colonia. Vaga sola hasta morir. Cuando la larva rompe el huevo, se alimenta con el cuerpo de la hormiga hasta continuar su desarrollo. De esta manera, la vida perdura cuando aleja a un bisonte o a una hormiga de la manada. Muchas gracias. Alcanzamos a otro, Daniel. Otro. Esos 4 minutos se te pasaron volando. Mandato del virrey, ¿no? Porque las noticias pues falsas no son solamente de ahorita, ¿no? Mandato del virrey. Entonces el virrey envía una carta a los esclavos, ¿no? Muy amable el señor. Díganle que sus hijos se ubican lejos de aquí, muy lejos. Díganle que le facilitamos raciones de funcho y jugo de caña. Díganle que aprenden a plantar banano y algodón, a diferenciar el oro de la piedra, a cortar caña, a hacer pan. Díganle que ganan un sueldo y hablan fluidamente el castellano. Díganle por voces, por cartas, que le damos agua limpia y un religioso día de descanso en que organizan cofradías y participan en candombes y bailes para los carnavales. Díganle que les enseñamos el significado del ahorro. Que no crean esos cuentos de que aquí los obligamos a comerse su propio excremento, que los torturamos con agujas o que sus espaldas brillantes están tatuadas de látigos. Díganles que fabricamos regias naves para ir a Inglaterra, para ir a España, Alemania, y que los llevaremos con nosotros para conocer la cuna del mundo civilizado. Díganles, por favor, que sus hijos están a salvo, que sigan trabajando. Muchas gracias. Genial, gracias, Daniel. Eugene, vamos ahora contigo. Bueno, la dosis de amargura. ¿Cómo nos lleva? Lo que no se debe decir, pero hay que decirlo. Bueno. Bueno, dije que iba a leer hacia el azar. Escaleras desvencijadas, transeúnte en la noche con su cuerpo abrazado, observado por la muchacha negra de cabello rojo, pieles atravesadas por el vértigo del deseo, estranguladores e infames cuchilleros, buscan una mirada benigna, la ciudad del amor intenso y momentáneo, se doblega un instante, un tren lleno de amantes fluye sobre rieles abandonados, no llores en ciudades extrañas y escaleras desvencijadas. Cantos ceremoniosos, el aire y su incuestionable revelación,
cantos ceremoniosos, coros sobre la cítara, vestimentas oscuras, rostros inexpresivos de aparente tranquilidad, voz hasta el último intersticio, los sonidos rotundos del piano, hombres de andar lento con máscaras vistosas, la expresión más pura, alejada del odio, el deseo como potro desbocado. Nadie quedará inmune, el reino del singular amor, lenguaje ininteligible, apertura a la noche, al silencio, a la sed. Música. Buscábamos la música en la noche, cuerpos meciéndose al son, sombras desde sus asientos esperaban su turno. El baile llegaba como expresión de alegría. La melodía se alejaba por instantes. Los cuerpos permanecían en el centro. Algunas sombras fastidiadas se hundían en la tierra. El son rescataba las sombras. Estas se abalanzaban sobre los cuerpos. Bailaban hasta el canto de los pájaros. El silencio despedía a la sombra y su cuerpo. Bailarines incansables. Allí nos dábamos cita una generación de bailarines incansables. La música era nuestra amiga fiel. Nos mecíamos en una pista bordeada de pieles. Felices nos rozábamos, miradas juguetonas. Él con su mejor rostro se entregaba a sus fieles. Era bello descubrir rostros, la pista para todos. Los hijos de la noche con su son arrebatado y carcajada sincera. En aquel lugar algunos se entregaban a la caricia, el beso prolongado, la música abrazaba, recorría nuestros cuerpos, cantantes se posesionaban del lugar, estremecidos queríamos permanecer, el mañana no existía, el amor incomprendido y errante buscaba a las bellas de la noche, ellas aleladas se entregaban, la música hacía ligera y plácida la noche, los demonios estaban apaciguados. Gracias. Yo estoy asombrado con la precisión cronométrica de Eugene. Dios mío. ¿Nunca fuiste baterista? Tiempo preciso. ¿Verdad? 8 minutos. Increíble. Bueno, excelente. Wow. Bueno, pero a eso no iba la pregunta. Pues yo no me puedo, ya nos queda poco tiempo, pero no me puedo ir sin hacerles estas dos preguntas. Empecemos por Daniel. ¿De dónde salió esa intención de meterse en la cabeza de Humboldt? ¿Por qué Humboldt? ¿Cómo entraste en esa obsesión de Humboldt? Salió algo maravilloso, por supuesto, pero ¿de dónde sale ese interés por esta figura histórica? Fue casi que una aparición fantasmal. Me gusta leer sobre diversos campos, no solo literatura, sino también ciencia, otras cosas. Y resulta que estaba leyendo, por ejemplo, una vez un libro sobre el mar y decía que había unas corrientes oceánicas que se llaman las corrientes de Humboldt, que por esas corrientes es que navegan las ballenas. Bueno. Después estaba leyendo sobre ecología y entonces decía que Humboldt era el primer ecologista de la historia y bueno. Estaba leyendo luego sobre la abolición de la esclavitud y aparecía Humboldt, que había luchado, que fue amigo de Bolívar, que se encontraron en Europa, que habían enviado cartas a uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, que era el presidente Jefferson, que no quería que América se organizara, bueno, y que Humboldt había ayudado hasta que yo dije, pero ese señor Humboldt, ¿por qué aparece en todas partes? ¿Quién es? Y comienzo a leer la biografía y pues quedo fascinado por, pues, después de su muerte dijo un rey que era el hombre más grande después de Noé. Con mucha certeza, ¿no? Sabía de botánica,
sabía de arte, sabía de ciencia, de astronomía, de bueno, una cantidad de ciencias y disciplinas. Y entonces, fascinado con la biografía, pues busqué sus obras y pues aún más fascinado porque sus obras están llenas de poesía. Es decir, dentro del discurso científico pasa algo muy bello que ya se perdió, creo que se está perdiendo en la actualidad, y es que su discurso científico va lleno de poesía, las descripciones, y él era muy consciente de eso. Entonces yo pues fascinado leyendo a Humboldt, y después de, pues, de leerlo pues, comencé a pensar, miraba un pájaro y decía, ¿qué diría Humboldt sobre eso? Se enamoró. Sí, claro, es eso, es el amor. Lo has Claro. descrito muy bien. Has descrito muy bien el amor, ¿no? Eso es el amor, ¿no? ¿Qué pensará ella de mí? Bueno, sí. ¿Qué pensará Humboldt viendo esa hormiga? Eso, ¿sí? Y entonces comencé a hacer como el ejercicio, a escribir cositas, ¿no? Cortitas, así sobre la naturaleza, de lo que miraba. Y poco a poco, pues con el tiempo, pues se construyó el libro, pensando no solamente en su dimensión científica y biológica, sino también en su dimensión social, ¿no? Es un tipo también que luchó mucho contra la esclavitud, ¿sí? Al final terminó aburrido de la política y terminó viviendo solo en una casa, terminando de escribir sus libros. ¿En qué ciudad o isla? En o país? Prusia, ¿sí? Prusia, por ahí alejado de todo el mundo, ¿sí? Pero entonces quise que el libro tuviese esas dos partes, ¿no? El Humboldt botánico, el Humboldt biólogo, pero también el Humboldt con una mirada más social. Pues esa obsesión salió maravillosa. Gracias. Eugene, vimos el talante de lo que estás escribiendo, conocemos la trayectoria y pues hay una voz unívoca ahí. Yo quisiera saber ahora qué estás escribiendo o ahora hacia dónde, o qué estás leyendo, ahora hacia dónde estás volcada en tus inquietudes estéticas, qué se viene, cuéntanos. Bueno, no, así digamos, una ruptura con lo mío, pues es difícil. Pero sí estoy intentando escribir más sobre la naturaleza, un poco pensando en la importancia de rescatar pues el medio ambiente que está a la orden del día y pensando un poco en esa línea, pensando, leyendo y ya he escrito algunas cosas como océano, o pájaros o cosas en esa línea, en una línea más ambiental de pronto, pero siempre teniendo presente como el interior del ser humano. A mí me gusta mucho como la interioridad de las personas. De alguna manera uno escribe sobre algo social, pero ahí hay un lenguaje subjetivo todo el tiempo. Por supuesto, y hablando Sí. de ecología y de ambiente, es casi que imposible eludir la responsabilidad social y una posición ahí política, ¿no? Que Sí. seguramente encontraremos Sí, bueno, tratando es como de mirar la naturaleza, de rescatar, de pensar en ella. Por ejemplo, tengo un escrito sobre las quemas, lo que está pasando en este momento, porque todas las quemas, el 95% obedecen a causas humanas. Es la gente la que hace la maldad. Puede ser no voluntaria, pero ahí hay algo, y muchas veces voluntaria. Entonces ahí tengo algo sobre los incendios, las quemas, que está sucediendo no solo en Colombia, sino en muchas partes. Eugene, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por aceptar esta invitación. Gracias a todos ustedes por participar de este ocaso, esta poesía, esta charla. Nos vemos el jueves 3 de octubre para cerrar este ciclo, aunque los recitales de Trilce en la Luis Ángel continuarán, pero este jueves 3 de octubre será con Linda Luz Barbosa, Federico Díaz Granados. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, a todo el equipo, y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Eugenia Sánchez Nieto escribe: La vida, ese silencioso esplendor, un coro de voces emociona mi sentido. Daniel Montoya escribe: Así como los perros se parecen a su dueño,
Mi cara se parece a mis poemas. Te esperamos el próximo jueves 19 de septiembre en Trilce en la Luis Ángel, Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, con estos dos fabulosos poetas.